Los testimonios compartidos en este canal permanecen inalterados, transmitidos exactamente como fueron recibidos, preservando las experiencias crudas y personales de aquellos que valientemente eligieron compartir sus historias con nosotros. Invitamos a nuestros espectadores a acercarse a estas narraciones con un corazón abierto, reconociendo que reflejan recorridos profundamente personales. Cada testimonio es una ventana a una vida transformada, y alentamos a escuchar con compasión y comprensión. Gracias por su paciencia y disposición para interactuar con estos relatos poderosos. El testimonio de hoy proviene de un hermano y un oficial de policía de Chicago, Illinois, el oficial David. Durante casi 2 décadas, el oficial David sirvió en la primera línea de la aplicación de la ley en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Chicago, una metrópolis plagada de delincuencia, lo había convertido en un oficial endurecido. Años de patrullar sus calles habían reforzado una perspectiva singular e inquebrantable, una que veía a los jóvenes negros de barrios problemáticos no como individuos, sino como criminales, gánsteres y amenazas a la sociedad. David tenía una creencia simple: si no se amaban a sí mismos, ¿por qué él debería amarse? Para él, la frase Black Lives Matter no era más que una molestia, un inconveniente para la ley y el orden. Cumplió con su trabajo con una fuerza implacable, justificando sus acciones sin importar cuán brutales fueran. Y luego, cruzó una línea irreversible, le quitó la vida a un niño negro inocente. El sistema lo encubrió. La verdad quedó enterrada. Sí, sus prejuicios eran así de profundos. Creía que las personas negras no tenían un lugar legítimo en la sociedad que él valoraba, hasta que llegó el día en que una experiencia que le cambió la vida destrozó su visión del mundo. Escuche con atención, porque cuando termine este testimonio, es posible que nunca vuelva a ver el mundo de la misma manera. Esta es la historia de la transformación de David, de un hombre consumido por el odio a uno que busca la redención. Un viaje que lo obligó a enfrentar sus pecados más oscuros, sus prejuicios más profundos y la realidad del dolor que había infligido. Esta no es solo una historia más, es una revelación. Quédese con nosotros hasta el final, porque solo entonces comprenderá verdaderamente el peso de su confesión. Ahora, escuchemos su testimonio. Mi nombre es David, tengo 42 años y soy de Chicago, Illinois. Me educaron para creer en los valores de mi mundo, las viejas costumbres, las formas de control, las que aseguraban que las cosas permanecieran separadas, que se trazara una línea clara entre nosotros y ellos. Crecí en un pequeño pueblo predominantemente blanco del Medio Oeste. Mi padre era policía. Mi abuelo antes que él también lo era. La aplicación de la ley estaba en mi sangre, una tradición transmitida como un juramento tácito. Pero en algún momento del camino, ese legado se transformó en algo siniestro, algo que nunca cuestioné, hasta que fue demasiado tarde. Desde muy temprana edad, me enseñaron que el mundo tenía claras divisiones. Estaban las personas buenas, gente como nosotros, los blancos. Y luego estaban los otros, los que vivían al otro lado de la ciudad, los que no pertenecían a ese lugar. Mi padre me inculcó estas creencias. Hablaba de esas personas con un aire de certeza, advirtiendo que eran diferentes, que eran peligrosas, que no compartían nuestros valores. Y yo le creí. No tenía ninguna razón para no creerlo. En mi mundo, el prejuicio no se consideraba odio, era supervivencia, era patriotismo, era el orden natural de las cosas. Cuando cumplí 21 años, estaba siguiendo los pasos de mi padre, luciendo una placa, portando un arma y caminando por las calles de Chicago con un sentido de propósito. Estaba orgulloso. Tenía confianza. Era leal al trabajo y a los ideales que había heredado. Chicago era un caos. Una ciudad ahogada en la violencia de pandillas, guerras de drogas y derramamiento de sangre. Y todos los días, tenía un asiento en primera fila para ver su destrucción. Vi a jóvenes negros asesinados a tiros en sus propios barrios. Vi familias destrozadas por el crimen.
Y cada vez que acudía a la escena de un crimen, me decía lo mismo: ellos eran el problema. No eran solo los criminales con los que me topaba, era la cultura, la actitud. El desafío, el ruido, la forma en que se comportaban como si no le debieran nada a nadie. Vi falta de respeto. Y con cada año que pasaba, mi determinación se endurecía. Creía que le estaba haciendo un favor al mundo. Con el tiempo, me hice conocido por mi enfoque sensato. Era duro, inflexible, tímido. No dudaba en usar la fuerza cuando era necesario. No me inmutaba cuando estrellaba a un sospechoso contra el pavimento. Nunca dudé. En los moretones que dejaba atrás. No tenía remordimiento. Ninguno en absoluto. La ciudad, el departamento, incluso el público, todos parecían aprobarlo. Mis acciones eran elogiadas, mi nombre respetado. Cada arresto, cada derribo, se sentía como una prueba de que estaba haciendo bien mi trabajo. Pero por dentro, estaba vacío. Me había convencido de que estaba haciendo justicia, pero la verdad era que me había convertido en una herramienta de injusticia. Y, sin embargo, nunca lo cuestioné. Hasta que ya no pude ignorar la sangre en mis manos. Los casos que llegaron a los titulares nacionales, las muertes de hombres negros a manos de oficiales como yo, no significaban nada para mí. Cuando estallaron las protestas, cuando los debates se intensificaron en la televisión, no les presté atención. Para mí, cada muerte estaba justificada. Cada asesinato era inevitable. Permítanme que los lleve de regreso a uno de los primeros casos que desestimé. El del que el mundo todavía habla. El que encendió la indignación, que obligó a Estados Unidos a enfrentar sus heridas raciales. El asesinato de Trayvon Martin en 2012. Lo recuerdo claramente. Un chico negro de 17 años, asesinado a tiros por un voluntario de vigilancia del vecindario. Llamado George Zimmerman. Su nombre inundó las noticias. Su imagen estaba en todas partes. La gente exigía justicia. Las calles se llenaron de manifestantes. Los llamados al cambio se hicieron más fuertes. Pero cuando vi a Trayvon Martin, no vi a un niño inocente. Vi a un chico negro caminando por un vecindario que no era el suyo. Un lugar al que no pertenecía. Y eso, para mí, era suficiente para justificar la sospecha. Llevaba una sudadera con capucha. Parecía un problema. Eso fue todo lo que necesité para descartar su muerte como otro resultado desafortunado pero necesario. Nunca me pregunté por qué pensaba de esa manera. Nunca me detuve a considerar por qué estaba tan seguro de que su vida tenía menos valor que la mía. Pero ahora, me veo obligado a enfrentarme a mi pasado. A enfrentar la verdad que ignoré durante tanto tiempo. Y la verdad es que todo lo que creía, todo lo que defendía, se construyó sobre una mentira. Una sudadera con capucha, ¿cómo no podía parecerme una amenaza? A mis ojos, Zimmerman simplemente estaba cumpliendo con su deber, garantizando la seguridad de su vecindario, vigilando a quienes no pertenecían allí. Y la verdad, ¿cómo? Yo la veía. Era simple, los hombres negros eran una amenaza. Nunca pensé que Zimmerman hubiera hecho nada malo. En mi mente, tenía razón al enfrentarse a Trayvon. Si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Y cuando la situación se agravó, el disparo no fue el problema, sino las acciones de Trayvon. Si no se hubiera resistido, si no hubiera contraatacado, tal vez todavía estaría vivo. Pero en el momento en que levantó los puños, se convirtió en otra cosa en mi mente. Una amenaza. Un peligro. Zimmerman hizo lo que era necesario. Luego vino el caso de Michael Brown en 2014. Ferguson, Missouri, estalló en caos porque un policía disparó a un hombre negro desarmado. La historia se extendió como un reguero de pólvora. La gente decía que Brown había sido asesinado a tiros al estilo de una ejecución mientras huía,
con las manos en el aire, rogando por su vida. Yo lo vi de otra manera. Michael Brown era grande. Intimidant. Apenas horas antes, había robado una tienda de conveniencia, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. No le importaba la ley. Cuando atacó al oficial Wilson, no estaba corriendo asustado, estaba arremetiendo hacia adelante, tratando de dominar a un policía. ¿Quieres hablar de defensa propia? ¿De miedo? Yo lo entendí mejor que la mayoría. Si yo estuviera en el lugar de Wilson, yo habría hecho lo mismo. Él tenía todo el derecho a protegerse. La frase manos arriba, no disparen nunca significó nada para mí. Nunca vi pruebas de ello. Michael Brown no era un niño inocente. Era una amenaza. Y en las calles, si actúas como un tipo duro, no puedes esperar que la gente te trate como un santo. No importaba lo que hubiera pasado antes. Cuando cargas contra un oficial, invitas al desastre. Luego estaba Eric Garner. Otro nombre. Otra historia. Los medios lo pintaron como un hombre asesinado por vender cigarrillos sueltos. Esa fue la narrativa que promovieron. Un acto simple e inofensivo se convirtió en una tragedia. Pero para mí, fue solo otro ejemplo de un hombre negro que desobedece la ley. No puedo respirar. Lo repetía una y otra vez, y las palabras resonaron en todo el país. La gente se aferró a ellas, las usó como un grito de guerra. Pero, ¿qué esperaban? Se resistió. Luchó. Y cuando uno se resiste a la ley, hay consecuencias. No era un santo. Era un criminal. La indignación por el estrangulamiento nunca tuvo sentido para mí. Si no hubiera contraatacado, si hubiera obedecido, no habría llegado a ese punto. Yo no estaba allí, pero no necesitaba estarlo. Había visto suficientes casos como el suyo para saber cómo se desarrollaron. Si te opones a la autoridad, terminarás en el suelo. Y luego llegó George Floyd. El mundo estalló. Protestas, disturbios, ciudades en llamas. Pero no podía entenderlo. Floyd estaba drogado, resistiéndose al arresto. ¿Qué esperaba la gente? El vídeo se veía mal, claro. La rodilla en su cuello. El jadeo. Pero la gente no quería hablar de su pasado. No querían reconocer su historial criminal, las drogas en su sistema, la forma en que se negó a cooperar. Se necesitaba la fuerza. Para mí, él no era una víctima. Era otra amenaza. Otro hombre que tomó las decisiones equivocadas y pagó el precio. Pero eso no era lo que la gente quería oír. Querían un mártir. Y George Floyd se convirtió en uno. Podría haber enumerado más casos, recitado cada uno como un mantra, reafirmando lo que siempre había creído. Los negros en el centro. Del Chaos. Cada vez que lo hacía, se demostraba que tenía razón, pero nadie quería escuchar. Hasta que todo cambió. Hasta el momento en que me desplomé. Siempre había creído que estaba haciendo mi trabajo, proteger la ciudad, hacer cumplir la ley. Era simple, claro. Pero los años pasaron y en algún momento me convertí en otra cosa. Ya no me limitaba a hacer cumplir la ley. Estaba encarnando el odio. El odio que me habían inculcado desde la infancia. Un odio que nunca había cuestionado porque era todo lo que conocía. Chicago se convirtió en mi campo de batalla. Cada día me topaba con el tipo de personas que me habían condicionado a ver como el enemigo. Hombres negros. Mujeres negras. Familias negras. Siempre estaban en el camino, siempre eran el problema. Los rumores, las noticias, los disturbios, todo reforzaba lo que me habían enseñado a creer. No respetan la ley, me dije. No les importa nada. Había hecho tantas detenciones brutales y nunca pensé dos veces en ellas. Recuerdo una en particular. Al principio de mi carrera, un chico negro, de unos 20 años,
fue atrapado robando en una tienda. No estaba armado. No era peligroso, pero era negro. Y eso, en mi mente, era suficiente. Lo saqué de su auto, lo tiré al pavimento y lo esposé mientras él suplicaba. Suplicaba. Gritaba por clemencia. Pero la clemencia no era algo que yo tuviera en mí. No estaba pensando en sus derechos. No estaba pensando en su vida. Era solo otro criminal, otro número, otra prueba de que mis creencias eran correctas. Recuerdo la emoción. El poder. La sensación que sentí al obligarlo a someterse. No se trataba solo de hacer cumplir la ley. Se trataba de control. Y yo lo controlaba. Porque en mi mente, él se lo merecía. Todos lo merecían. Pero nunca pensé en lo que vino después. En el miedo en sus ojos. En cómo me veían, no como un oficial, no como un hombre, sino como algo mucho más oscuro. Nunca pensé en cómo los deshumanicé. Nunca pensé en cuánto odio se había arraigado dentro de mí. Y luego, en los momentos de tranquilidad, cuando la ciudad se había calmado y el caos había hecho una pausa, me sentaba en mi auto y sentía cómo se acercaba. Ese entumecimiento. Esa distancia de todo lo que se suponía que debía representar. Pero nunca me hice la pregunta más profunda. ¿Es esto lo que realmente soy? La verdad es que no sabía hasta dónde había llegado. Hasta la noche en que todo cambió. Sentada en la comisaría, hojeando los expedientes, no podía escapar de las imágenes. Los rostros de las personas a las que había tratado como menos que humanas. Cada día, nuevos titulares. Nuevas historias. Nuevos casos. Hombres negros. Mujeres negras. Niños negros. Llenaban los informes. Inundaban las noticias. Y la mayoría de las veces, ni siquiera miraba los detalles. Porque, para mí, todos parecían iguales. Eran criminales. Siempre lo fueron. No fueron solo los casos cotidianos, fueron los que causaron indignación pública, los que obligaron a los medios a investigar más de cerca, los que provocaron protestas, llevaron a la gente a las calles y exigieron justicia, como los casos de Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner y George Floyd. Estos fueron los casos en los que tuve que preguntarme, ¿realmente importan estas personas? Las justificaciones siguieron llegando. No fueron solo los casos de alto perfil los que moldearon mis creencias, fue cada día que pasé en la fuerza, respondiendo a llamadas sobre violencia de pandillas o delitos relacionados con las drogas. Los negros en mi ciudad eran la causa del caos, desde el South Side de Chicago hasta Chatham y Englewood. Todos los vecindarios tenían las mismas historias, violencia entre negros, guerras de pandillas, redadas de drogas. Siempre era lo mismo. ¿Y los medios? Siguieron dando vueltas a la narrativa. Siguieron diciendo que las vidas de los negros importan, como si estuvieran tratando de cambiar algo que no se podía arreglar. Para mí, la verdad era más simple. No estaban luchando por la justicia, estaban luchando para salirse con la suya, luchando para encubrir la verdad, que no les importaba la ley, que no les importaba nada más que ellos mismos. Así fue hasta que una noche, durante una parada de tráfico normal, todo cambió. Era una parada de tráfico de rutina, o al menos así se suponía que debía ser. Había parado a un hombre negro por una infracción simple, conducir siendo negro, como dirían algunos. No tenía idea de quién era, ni idea de sus antecedentes y, francamente, no me importaba. Solo estaba haciendo mi trabajo, manteniendo las calles seguras. Al menos, eso es lo que me dije a mí misma. El hombre estaba nervioso, me di cuenta en él. Momento en que salió del auto. Manos temblorosas, ojos que se movían rápidamente, tratando de mantener la calma. Pero vi algo más, un desafío, algo que había visto en tantos otros antes que él. No iba a obedecer. Lo sabía. Salió de su auto rápidamente y, cuando me acerqué, me miró fijamente a los ojos,
como si me estuviera poniendo a prueba. Le ordené que se detuviera, que pusiera las manos en el auto, pero no me escuchó. Dio un paso hacia mí. Vi el desafío en sus ojos, y en ese momento, recordé todas las otras veces que hombres negros me habían faltado al respeto porque pensaban que podían hacer lo que quisieran. Estaba desafiando mi autoridad y yo no lo toleraría. La adrenalina me invadió. Mi mano se dirigió a mi arma y le grité que se detuviera. No estaba pensando con claridad. Solo veía su presencia como una amenaza. Era la misma amenaza a la que me había enfrentado miles de veces antes. Un hombre negro que no sabía cuál era su lugar. Necesitaba que lo controlaran. Di un paso hacia adelante, levanté la mano para esposarlo y, de repente, se volvió hacia mí. La lucha estaba en marcha. Se empujó hacia atrás, tratando de liberarse, y eso fue todo lo que necesité para justificar lo que sucedió a continuación. Mi corazón se aceleró. Mi mente gritó por el control. No iba a dejar que este tipo se escapara, no otra vez. Y fue entonces cuando sucedió. Sentí un dolor agudo en el pecho. Empezó como una presión, algo pequeño al principio, y luego creció, extendiéndose por mi cuerpo como un reguero de pólvora, un ataque al corazón. Lo último que recuerdo fue el suelo frío y oscuro debajo de mí mientras mi visión se nublaba, mi respiración se volvía superficial y antes de que me diera cuenta, el mundo se volvió completamente negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en las calles de Chicago. No estaba en el caos de la ciudad ni en la acera frente a mi coche patrulla. Estaba en otro lugar, un lugar que estaba más allá de todo lo que jamás había imaginado. El aire era denso, pero apenas podía respirar. No sabía dónde estaba, y sin embargo sentía como si siempre hubiera estado allí. Estaba oscuro, pero no era el tipo de oscuridad que esperarías. No era una ausencia de luz, era como si la oscuridad misma me estuviera esperando, observando, lista para que entendiera lo que había hecho. No podía moverme. No podía hablar. Simplemente me quedé allí en silencio, mi corazón latía con un miedo que no podía explicar. Algo estaba mal. Algo andaba mal conmigo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de perder la noción del tiempo, apareció una luz. Una luz tan brillante que tuve que cerrar los ojos para captarla. No era como la luz del sol, sino algo más poderoso, algo puro. La luz se acercó y lo vi, Jesús. Al principio, no lo reconocí. No se parecía a nadie que hubiera visto antes, pero de alguna manera me resultaba familiar, como si lo hubiera conocido de toda la vida. Su presencia era abrumadora y caí de rodillas, incapaz de controlar mi cuerpo. Su mirada era tranquila, pero había una intensidad en sus ojos que me atravesó. Habló, y su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, suave, pero llena de autoridad. David, dijo Jesús suavemente, su voz resonó en la quietud del lugar en el que me encontraba. ¿Por qué has vivido así? La pregunta me atravesó lo más profundo y, de repente, me sentí abrumada por la vergüenza. Había pasado toda mi vida justificando mi odio, mi brutalidad, mis prejuicios, pensando que tenía razón. Pero allí estaba, ante la verdad, y la verdad era insoportable. Abrí la boca para hablar, pero no encontraba las palabras. Estaba perdido, incapaz de explicar por qué había llevado esta carga durante tanto tiempo. Pero entonces Jesús habló de nuevo. Déjame mostrar, David. Déjame mostrarte la verdad que te has estado perdiendo. Levantó la mano y la vi, mi vida, mis acciones, mi odio. Todo empezó a desenredarse ante mí. Abrió la Biblia frente a mí y las palabras cobraron vida como nunca antes lo había experimentado. Comencemos con el mandamiento más grande, dijo mientras señalaba el primer versículo. Mateo 10:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. David, dijo, mirándome fijamente con una intensidad que no pude evitar, no se trata solo de ser amable con aquellos que son fáciles de amar.
Este mandamiento, este llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo, se aplica a todas las personas, sin importar su raza, su origen, su estatus. No puedes elegir a quien amar en función de su color de piel, su pasado o sus errores. Jesús hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran. Verás, cuando digo, ama a tu prójimo, no me refiero a amar a las personas que se parecen a ti, que piensan como tú. Me refiero a amar a todos como te amas a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, estás dispuesto a perdonar, a mostrar misericordia, a dar gracia. Pero has vivido tu vida albergando odio en tu corazón hacia un grupo de personas simplemente por el color de su piel. Eso no es amor. Se volvió hacia mí y me preguntó, David, ¿te amas a ti mismo? Asentí, sin saber cómo responder, sintiéndome pequeño bajo su mirada. Pero, ¿amas a los demás como te amas a ti mismo?, preguntó. No podía responder. Ahora estaba claro. Nunca había amado verdaderamente a los demás. Solo había amado a quienes se parecían a mí. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Jesús continuó, su voz suave pero firme. Ahora, David, quiero que entiendas la verdad de Gálatas 3:28. Has dividido el mundo en nosotros y ellos, creyendo que tu raza, tu herencia, te hace superior. Pero a los ojos de Dios, no hay división, no hay jerarquía. En mi reino, no hay distinción entre judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son iguales, y yo los amo a todos. Uno de ustedes, por igual, mi Padre ve a cada uno de ustedes, y Él los creó a todos a su imagen. Hizo una pausa y me miró con compasión. Ves, David, el mundo te dice que hay diferencias. Te dice que algunas personas son mejores que otras, pero eso es una mentira. A mis ojos, cada alma es preciosa, sin importar cómo se vea, sin importar de dónde venga. Vine por todos, no solo por las personas que se parecen a ti, que piensan como tú, que viven como tú. Y cuando menosprecias a los demás debido a su raza, su género o su estatus social, estás deshonrando la creación de Dios. Sentí que se me oprimía el pecho cuando el peso de esta verdad me golpeó. Había pasado toda mi vida separando a las personas, viéndome a mí mismo como superior. Pero a los ojos de Dios, no era mejor que nadie. Continuó, 1 Juan 4:20. Quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano o hermana, es un mentiroso. Ahora, David, esto es crucial, dijo Jesús, con su voz más suave pero penetrante. Dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, a tu hermana. Le has dado la espalda a las mismas personas que vine a salvar, y no puedes decir que amas a Dios mientras albergas odio en tu corazón hacia los demás. Los ojos de Jesús me perforaron, y no pude escapar de la verdad. ¿Cómo puedes decir que me amas si no puedes amar a los que te rodean? ¿Cómo puedes decir que me conoces si te alejas de mis hijos? Continuó, David, te estás mintiendo a ti mismo. No puedes decir que me amas y al mismo tiempo tratar a las personas con odio y crueldad. Ese no es el amor que te he mostrado. Ese no es el amor que te ordeno que compartas con los demás. El peso de este versículo se derrumbó sobre mí. Me había estado engañando a mí mismo durante años, diciéndome que mis acciones estaban justificadas por la insignia que llevaba, la rectitud que creía poseer. Pero a la luz de la verdad, todas mis excusas se desmoronaron. Me había estado mintiendo a mí mismo. No estaba viviendo en el amor de Dios. Había estado viviendo en un odio moralista y había justificado cada acción odiosa bajo el disfraz de la justicia. Pero ahora lo vi. Mis acciones estaban en directa oposición al amor que Jesús me había llamado a mostrar. Jesús se paró frente a mí en silencio por un momento, dejando que la gravedad de sus palabras se arraigara en mi corazón. Podía sentir la carga de mis acciones pasadas, el peso de cada vida que había lastimado,
cada persona que había aplastado bajo mi prejuicio. Toda mi existencia se había construido sobre mentiras y odio, y ahora tenía que enfrentarlo. Habló de nuevo, esta vez con ternura. David, estás perdonado. Pero debes cambiar. Deebs amar como yo te he amado. Vine por los perdidos, por los quebrantados, por los que dejaste de lado. Vine a sanar, a redimir, y ahora te llamo a hacer lo mismo. Me arrodillé ante él, con lágrimas corriendo por mi rostro. No sabía qué decir, pero sabía una cosa con certeza: me había equivocado y tenía que corregirlo. Por primera vez en mi vida, sentí que no podía esconderme de mi respuesta. No podía esconderme de mis pecados. La verdad era innegable. Lo miré, con el corazón destrozado al darme cuenta de todo lo que había hecho. No sabía, susurré con voz temblorosa. Me desperté en una cama de hospital, con frío, desorientada, con el cuerpo dolorido como si me hubieran sacado de una oscuridad profunda y sofocante. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire y el sonido de las máquinas que emitían pitidos me rodeaba, rompiendo el silencio en breves ráfagas mecánicas. Traté de sentarme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Abrí los ojos de golpe y los vi, mi esposa, mi compañera de vida, sentada junto a mi cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Me sujetaba la mano con fuerza, como si temiera que si me soltaba, me escaparía. Mis colegas también estaban allí, de pie a un lado, observando en silencio, pero pude ver el alivio en sus ojos. La noticia se había difundido rápidamente. El oficial David se había desmayado en medio de un altercado y fue llevado al hospital con un ataque cardíaco. Pero ahora, estaba vivo. Sin embargo, incluso cuando recuperé la conciencia y vi los rostros de las personas que amaba, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Algo profundo, algo que no podía explicar del todo, pero que estaba allí, carcomiéndome, la verdad de lo que había visto, lo que me habían mostrado en ese lugar. Lo sentía en mi interior, pero todavía no podía entenderlo. Mi mundo había cambiado de maneras que no estaba listo para comprender. Cuando mis ojos se encontraron con los de mi esposa, una profunda tristeza me invadió. Ella sonrió entre lágrimas, aliviada de verme despierto, pero no pude devolverle la sonrisa. Había culpa en mí ahora, una culpa que nunca antes había conocido. No se trataba solo del ataque cardíaco. Ni siquiera se trataba solo del trauma físico. Era el peso emocional, el peso de lo que había visto, el peso de mi pecado. Cuando miré a mi esposa a los ojos, vi la verdad también allí. Ella lo sabía. Los médicos ya le habían informado de las circunstancias, sobre el incidente en las calles. Y el daño autoinfligido que yo había causado. No necesitaba escucharlo de mí. Ella lo sabía, y pude ver la silenciosa decepción en sus ojos. Pero no dijo nada. No hizo ninguna pregunta. En cambio, solo me besó la frente y susurró: «Gracias a Dios que estás viva. Estoy tan feliz de que estés aquí con nosotros». Cerré los ojos, tratando de bloquear la culpa, tratando de ignorar los sentimientos que crecían dentro de mí. A medida que pasaban las horas, mi cuerpo se recuperaba lentamente del shock, pero mi mente seguía agitada. Apenas podía concentrarme en las conversaciones a mi alrededor. Mis pensamientos seguían volviendo a ¿qué había sucedido? Lo que había visto, Jesús, la luz, la verdad, no podía quitármelo de encima. Las palabras que él dijo, las escrituras que citó, todo parecía estar grabado a fuego en mi mente. Mateo 10:39, Gálatas 3:28 y 1 Juan 4:20 ya no eran solo versículos que había leído de pasada. Me habían consumido, me habían convencido de mis pecados más profundos. El peso de mi racismo ya no era una idea vaga, era real y sofocante. Mientras yacía en esa cama, mis pensamientos vagaron de nuevo hacia los hombres negros que había arrestado,
golpeado e incluso asesinado. Recordé las mentiras que me había dicho a mí mismo para justificar la violencia, las vidas robadas, la brutalidad, la tortura. Las mismas personas a las que había etiquetado como criminales, gánsteres y animales eran tan humanas como yo. Los había deshumanizado durante años, pero ahora los veía como realmente eran, hijos de Dios. Podía sentir mi corazón latir con fuerza mientras pensaba en las cosas que había hecho. El niño negro que había matado, las innumerables vidas inocentes que había destruido. Cada vez que había creído que tenía razón, me había equivocado. Cada vez que había usado mi poder para castigar a alguien, me había equivocado, y ahora tenía que enfrentar esa verdad. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la habitación del hospital se abriera y vi entrar a mi suegro, un hombre que había sido mi mentor en la aplicación de la ley. Me miró, con el rostro lleno de preocupación, pero había algo más en sus ojos también, comprensión. Siempre había sido el hombre que podía leer a la gente, y tan pronto como me vio, supo que algo había cambiado. Pude ver la pregunta en su rostro, pero no preguntó. En cambio, se sentó a mi lado y simplemente dijo: David, has pasado por mucho, pero no es demasiado tarde para arreglarlo. Lo miré, confundida, y luego pregunté: ¿qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Suspiró profundamente y luego tomó mi mano. Sé por lo que estás pasando, pero necesitas entender esto. Lo que te pasó no fue solo un ataque cardíaco, fue un despertar. Lo miré, incapaz de hablar. ¿Cómo podía entenderlo? ¿Cómo podía alguien entenderlo? ¿Cómo podía siquiera comenzar a explicarlo? Continuó: hay cosas en la vida que nos golpean, cosas que nos obligan a enfrentar la verdad. La verdad sobre nosotros mismos, sobre las cosas que hemos hecho. Y ahora mismo, David, tienes una opción. Puedes seguir viviendo como lo hacías hasta ahora, negando la verdad, negando la realidad de tus acciones, o puedes hacer algo al respecto. Puedes cambiar. Puedes elegir amar en lugar de odiar. Y yo puedo ayudarte, pero tú tienes que tomar esa decisión. Por primera vez en mi vida, no sabía qué decir. El peso de todo era demasiado. ¿Cómo podía reparar el daño? ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía arreglar las cosas? Pasé los siguientes días en el hospital, rodeado de mi familia, recuperándome físicamente, pero emocionalmente estaba destrozado. Pensé en la violencia que había perpetuado, las vidas que había destruido y el sistema del que había sido parte. Darme cuenta de que mis acciones habían contribuido a tanto dolor, tanto odio, era como una piedra pesada en mi pecho. Pero en medio de mi dolor, también había un rayo de esperanza. Mi esposa estaba allí, consolándome. Mi suegro estaba allí, ofreciéndome sabiduría. Y por primera vez en mi vida, comencé a ver las cosas de manera diferente. A medida que pasaban los días, podía sentir el peso de todo lo que me oprimía. Cada conversación, cada oración, cada momento que pasaba en esa habitación estéril del hospital se sentía como un ajuste de cuentas. El dolor físico de mi ataque cardíaco no era nada comparado con el costo emocional de enfrentar la verdad sobre mí misma, la verdad que había pasado toda mi vida reprimiendo. Pensé en mi trabajo, en todas las veces que me habían llamado a las calles para manejar una situación con un hombre negro, en las muchas vidas que había impactado con mi brutalidad, las muchas veces que había actuado sin pensarlo dos veces. Había usado la placa para esconderme detrás de mi odio, mi miedo y mi ignorancia. Pero ahora, no había escapatoria. Ya no podía esconderme. Las palabras de mi suegro seguían resonando en mi mente. Tienes una opción. Puedes seguir viviendo como antes o puedes cambiar. Pensé en todas las personas a las que había hecho daño. Pensé en los hombres negros a los que había brutalizado, los que nunca tuvieron voz, los que habían sido silenciados por mis acciones. No se trataba solo de mí. No se trataba solo de mi carrera. Se trataba de las vidas que había robado, los futuros que había negado a las personas. ¿Cómo podría arreglar eso?
¿Cómo podría deshacer todo el daño? Los flashbacks vinieron, siempre lo hacían. Los recuerdos de mis acciones, de las cosas que había hecho, me golpearon como una inundación. Podía ver los rostros de esos hombres, los que había lastimado, los que había tratado como animales. Hombres inocentes que habían sido atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado, que habían sido víctimas de un sistema roto. Recordé la mirada en sus ojos. Cuando los esposaba, el miedo, la desesperación. Recordé el día que maté a un niño negro inocente. Había estado tan seguro de mí mismo, tan confiado en mis acciones. Pero ahora, mientras repasaba ese día, podía verlo con claridad, la forma en que su cuerpo había caído al suelo, sin vida. Había rogado por su vida, pero a mí no me había importado. Mis colegas me habían ayudado a encubrirlo. Habían distorsionado la narrativa, cambiado la historia para protegerme. Habíamos hecho desaparecer la verdad. Pero en el fondo, yo lo sabía. Había sabido todo el tiempo que estaba equivocada. Y ahora, la verdad me miraba a la cara. Podía escuchar las voces de los otros hombres, los que había torturado, los que había golpeado en las calles, los que había deshumanizado. Me perseguían, sus rostros destellaban ante mí, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué nos trataste de esta manera? ¿Por qué nos odiaste tanto? Ese fue el punto de inflexión, el momento en que me di cuenta de que ya no podía ocultar lo que había hecho. Ya no podía justificar mis acciones. Ya no podía mentirme a mí misma. Necesitaba confesar. Necesitaba enfrentar la oscuridad que había en mi interior. Y sacarla a la luz. No bastaba con pedir perdón ni con sentirme culpable. Tenía que cambiar. Tenía que hacer algo más que simplemente reconocer mi pasado. Tenía que vivir de otra manera. Tenía que hacer las paces, no solo con las personas a las que había hecho daño, sino conmigo misma. Jesús me había mostrado la verdad. Había expuesto mis pecados, mi odio y mi ignorancia, pero también me había mostrado algo más. Me había mostrado perdón. Me había mostrado gracia, y si podía aceptar esa gracia para mí, podía ofrecérsela a los demás. Recuerdo esa noche, acostada en mi cama de hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras decía la oración que lo cambió todo. Dios, lo siento mucho. Lo siento mucho por todo lo que he hecho, por el odio en mi corazón, por el dolor que he causado, por las vidas que he robado. Por favor, perdóname. Por favor, sáname. Ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Ayúdame a amar a las personas que he odiado. Ayúdame a verlas como tú las ves, como tus hijos, no como enemigos. Por primera vez, oré de verdad con todo mi corazón. No me limité a recitar palabras. No me limité a pedir perdón por culpa. Lo supliqué, sabiendo que no lo merecía. Pero aún así, pedí, sabiendo que la gracia de Dios era lo único que podía salvarme de la persona en la que me había convertido. Los días siguientes fueron un borrón. A medida que mi cuerpo sanaba, también lo hacía mi alma. Cada conversación con mi esposa, cada momento con mi familia, era una oportunidad para empezar de nuevo. Empecé a ver a las personas de otra manera. Empecé a sentir compasión donde antes no había sentido nada más que desdén. Empecé a entender las palabras de Jesús más profundamente. Vi la verdad de lo que él me había mostrado. Las vidas de los negros importan. No solo por el movimiento político, sino porque son hijos de Dios. Toda vida es preciosa a sus ojos, y yo fui llamada a proteger esa vida, a amarla, a servirla, no a destruirla. No fue fácil. Cada día era una lucha, pero con cada paso sabía que estaba recorriendo un camino diferente, un camino de sanación, de perdón, de amor. Y cuanto más abrazaba esta nueva vida, más me daba cuenta de lo lejos que tenía que llegar. Pero por primera vez en mi vida, era libre, libre de las mentiras que había vivido, libre del odio que había llevado. Sabía que se me había dado una segunda oportunidad,
una oportunidad de hacer las cosas bien. Los días en el hospital se sintieron como una confusión. Era casi como si estuviera flotando entre dos mundos, el que siempre había conocido y el que ahora estaba empezando a entender. El dolor en mi pecho se había desvanecido, pero el dolor en mi corazón era constante. El cambio que había comenzado en el momento en que colapsé me había puesto en un camino que no entendía del todo, pero podía sentir que algo cambiaba en mí. El peso de mis pecados pasados, mis acciones y el odio que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse, pieza por pieza. Los primeros días fueron los más difíciles. Mi esposa y mi familia permanecieron a mi lado, ofreciéndome amor, apoyo y una guía amable. Pero lo que no sabían, lo que no podían entender, era que no solo me estaba recuperando de un ataque cardíaco físico. Estaba sanando un alma que había estado rota durante años. No podía dejar de pensar en los momentos que había pasado con Jesús en ese lugar oscuro. La verdad que él me había mostrado todavía me sacudía los huesos. Yo era un hombre que había vivido una mentira, creyendo que el color de la piel de alguien me daba derecho a deshumanizarlo, a tratarlo como si fuera menos que nada. Pero ahora había visto la verdad y ya no podía negarla. Mi esposa era la primera persona con la que necesitaba hablar, la persona con la que necesitaba ser honesto. No solo sobre el incidente, sino sobre todo. Ella había estado conmigo durante años y merecía saber la verdad sobre el hombre con el que se había casado, el hombre que creía conocer. Una noche, después de que terminara mi turno en la habitación del hospital, le pedí que se sentara a mi lado. Podía ver la incertidumbre en sus ojos, la preocupación persistente de que volviera a ser el mismo hombre que era antes, el hombre que había sido consumido por sus prejuicios y odio, el hombre que prefería castigar a perdonar. Emily, comencé, con la voz temblorosa, no sé cómo decir esto, pero he estado viviendo una mentira todos estos años. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba protegiendo a la ciudad, a la gente, pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Se limitó a sujetar mi mano, esperando a que continuara. Sabía que le costaría entenderlo, pero se merecía la verdad y yo necesitaba desahogarme. He hecho daño a tanta gente, negros, gente inocente. Los he tratado como criminales, como si no importaran. Pero me equivoqué, Emily. He sido parte de un sistema que los ha lastimado, que ha lastimado a nuestro país, y lo he justificado todo el tiempo. Me miró con expresión de asombro, pero no había juicio en sus ojos, solo una mezcla de preocupación y tristeza. David, susurró suavemente, sé que has luchado con esto durante mucho tiempo, pero no eres así. Eres un buen hombre. Solo necesitas dejar ir el odio. Fue la primera vez que realmente creí que alguien me veía como algo más que el hombre en el que me había convertido. Fue la primera vez que me di cuenta de que el perdón era posible y de que no estaba más allá de la redención. Sabía que, si quería cambiar, tenía que enfrentar mi pasado. No podía simplemente esconderlo bajo la alfombra o fingir que no había sucedido. Tenía que enfrentar la oscuridad dentro de mí y reconocer el daño que había causado. Eso significaba volver a las calles, a los lugares donde había lastimado a la gente. No sabía por dónde empezar, pero sentía una necesidad imperiosa de hablar con las familias, con las comunidades a las que había dañado. Me reuní con algunas familias, familias negras, cuyos hijos habían sido arrestados o incluso torturados bajo mi supervisión. Les pedí disculpas. Les dije la verdad. Les dije cuánto lamentaba la forma en que los había tratado, las vidas que había arruinado. Fue difícil. Cada reunión estaba llena de silencio, ira y confusión, pero tenía que afrontarlo. No esperaba que me perdonaran. No merecía su perdón, pero necesitaba que supieran que había visto la verdad, que ya no era el hombre que solía ser. Fue en medio de todo esto, las disculpas que parecían tan inadecuadas, que comencé a ver mi nuevo propósito. Ya no era un policía que solo hacía cumplir la ley.
Ahora estaba llamado a algo más grande. Había sido llamado a ser una voz en favor de la justicia, de la verdad, del amor. No podía dar marcha atrás. No podía deshacer los errores que había cometido, pero podía marcar la diferencia para seguir adelante. Empecé a hablar en programas locales para jóvenes, en escuelas, en centros comunitarios. Hablé con hombres y mujeres jóvenes negros, haciéndoles saber que yo no era quien había sido. Usé mi historia para mostrarles que el cambio es posible, que la redención es real. Sabía que no sería fácil. Sabía que no sucedería de la noche a la mañana. Pero también sabía que si seguía adelante, si seguía abrazando esta nueva forma de vida, entonces tal vez, solo tal vez, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. A dejar de lado el odio, a buscar el amor y a ver el mundo como lo que realmente es, un lugar para que todos vivamos como uno solo. Es extraño, pero mientras estaba sentado en mi auto, estacionado en las afueras del vecindario, me di cuenta de que había pasado tantos años de mi vida pensando que mi identidad estaba ligada a mi placa, al uniforme que vestía, al poder que tenía. Pero todo eso era una mentira. La verdad real era mucho más profunda, mucho más humillante. Ya no tenía la misma perspectiva de la vida que antes. A las personas a las que antes temía, a las personas que había deshumanizado, ahora las veía como familia. Hermanos y hermanas, todos parte del mismo mundo, todos parte de la creación de Dios. Pero la parte más difícil de todo fue aprender a vivir esta verdad, a convertirme en un hombre que ama en lugar de uno que simplemente hace cumplir la ley. En las semanas posteriores a mi ataque cardíaco, comencé a cambiar. Pasé más tiempo en oración, más tiempo reflexionando sobre el hombre que solía ser, el hombre que juzgaba rápidamente, el hombre que creía en la superioridad, el hombre que prefería infligir dolor que ofrecer misericordia. Pero ese hombre estaba muerto. Una mañana, mientras estaba sentado en mi sala de estar, abrí la Biblia nuevamente. Empecé por los Evangelios, leyendo las palabras de Jesús, sus enseñanzas. Mateo 5:44 se me quedó grabado, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Lucas 6:27 refleja el mismo sentimiento, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. Jesús no solo habló de amar a quienes los aman. No solo habló de amar a quienes son fáciles de amar. Habló de amar a sus enemigos, a quienes los lastiman, a quienes los desprecian. Este era el amor que yo no había logrado comprender. Había estado viviendo en un mundo de división, en un mundo donde el miedo definía cada acción. Pero el amor al que Jesús me llamó era diferente. Era un amor que exigía perdón incluso por las acciones más atroces. Era un amor que veía más allá del color de la piel, más allá del estatus social, más allá de las divisiones que el mundo había creado. Pasé esa mañana orando, pidiendo perdón a Dios. Supliqué. Por primera vez, vi cuán bajo había caído. Vi cómo mi pecado me había separado de las personas que se suponía que debía proteger. Había vivido una vida de crueldad, pero sabía que no era demasiado tarde para cambiar. Le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me ayudara a convertirme en un hombre que amara, que viera a las personas como él las veía. Y mientras oraba, sentí que algo cambiaba, una paz que no había sentido en años. El peso que tenía en el corazón comenzó a desaparecer. El amor de Dios me envolvió y supe que ya no era el hombre que había sido. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a trabajar con los jóvenes de la comunidad. Quería devolver algo a cambio, ser parte de algo más grande que yo. Empecé a hablar en escuelas, en centros comunitarios, tratando de llegar a esos jóvenes que estaban creciendo de la misma manera que yo. Quería mostrarles que el amor era la respuesta, no el odio. Habel con jóvenes negros, les conté mi historia. Les dije que yo había sido como ellos. Había estado atrapado en un ciclo de odio y miedo, como tantos de ellos. Pero había aprendido que había otra manera,
que no tenían que dejar que sus circunstancias los definieran. No tenían que ceder a la violencia. No tenían que perpetuar el odio que el mundo intentaba arrojarles. Mientras hablaba con ellos, vi algo que no había visto antes: esperanza. Vi el deseo de cambiar, de elevarme por encima del odio, de romper el ciclo que les había impuesto un sistema roto. Y fue entonces cuando supe que tenía un propósito. Mi pasado no iba a ser mi legado. Mi legado iba a ser de amor, sanación y redención. Pero la verdad es que la parte más difícil de este viaje no fue la transformación personal, sino el sistema. El sistema del que había sido parte. El sistema que perpetuaba el odio. Sabía que si realmente quería cambiar, necesitaba hablar. Necesitaba hacer más que simplemente disculparme. Tenía que exigir cuentas a los demás, decir la verdad al poder, desafiar a las mismas instituciones que me habían enseñado a odiar. Empecé a asistir a reuniones, a hablar con otros oficiales sobre las cosas que había aprendido. Les hablé sobre la importancia de la justicia, de la compasión, de ver la humanidad en cada persona con la que nos encontrábamos. Sabía que no sería fácil. Muchos de mis colegas no querían escucharlo. Pero seguí hablando. Seguí presionando. Y, con el tiempo, algunos de ellos escucharon. Algunos de ellos comenzaron a cambiar. El cambio fue pequeño, pero fue real. A medida que pasaba el tiempo, seguí hablando. Seguí enseñando, asesorando y mostrando a la próxima generación de policías y jóvenes negros que no tenía por qué ser así, que podíamos vivir juntos. En armonía, amarnos unos a otros y poner fin a los ciclos de odio que nos habían plagado durante tanto tiempo. Fui a la iglesia con más frecuencia. Pasé tiempo leyendo la Biblia, meditando sobre las Escrituras y orando para recibir fortaleza. Y cada vez que lo hacía, sentía que el peso se me quitaba un poco más de encima. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado. Sabía que no podía recuperar las vidas que había arrebatado ni reparar las cosas que había roto. Pero sabía que podía seguir adelante, que podía elegir el amor en lugar del odio, el perdón en lugar de la ira y la compasión en lugar de la brutalidad. Y eso era suficiente. Las semanas posteriores a mi ataque cardíaco fueron algunos de los días más difíciles y transformadores de mi vida. No tuve más opción que enfrentar mi pasado, enfrentar la fealdad de mis acciones y admitir las formas en que había fallado. Le había fallado a mi comunidad, le había fallado a mis colegas y lo más doloroso, me había fallado a mí misma. Pero a pesar de todo, una cosa permaneció constante: la paz abrumadora que me invadía con cada paso que daba hacia el cambio. El viaje no fue fácil, ni mucho menos. Cada paso hacia adelante se sentía como caminar contra una corriente fuerte, pero en el fondo, sabía que ese era el camino que Dios había elegido para mí. Era un llamado que no podía ignorar, sin importar cuán difícil o doloroso se volviera el camino. Y aunque era plenamente consciente de que el trabajo que tenía por delante estaba lejos de terminar, había una paz innegable que se instalaba en mi corazón. Una paz profunda y tranquilizadora que solo podía provenir de alinearme con la verdad de Dios. Era una paz diferente a todo lo que había conocido antes, como una suave seguridad de que, a pesar de los desafíos, finalmente estaba donde debía estar. Un día, me encontré sentada en la sala de estar con mi hijo Jason. Tenía apenas 13 años, un niño a punto de convertirse en un hombre. Últimamente, había estado más callado, más retraído, con la mirada perdida en sus pensamientos. Lo observaba, preguntándome qué futuro le tocaría. ¿En qué clase de hombre se convertiría cuando creciera? ¿Qué clase de mundo heredaría? Me dolía el corazón al pensar en él. Navegando por un mundo lleno de la misma desolación a la que yo había contribuido en el pasado. Pero en medio de esas preguntas que se arremolinaban, una verdad me anclaba: tenía una responsabilidad hacia él. No bastaba con amarlo, tenía que guiarlo, mostrarle un camino mejor. No podía crecer repitiendo los mismos errores que yo había cometido. Se merecía un mundo donde el odio,
el miedo y los prejuicios no fueran los estándares. Tenía que mostrarle que el amor puro e incondicional, era el verdadero camino. Jason, comencé, con la voz temblorosa por la emoción, tengo que decirte algo importante. Me miró y sus ojos curiosos se encontraron con los míos. He cometido muchos errores en mi vida, más de los que puedo contar. He lastimado a la gente. He lastimado a la comunidad negra. Y, te he lastimado a ti. Se me hizo un nudo en la garganta al pronunciar las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. Pero lo intento, hijo. Trabajo todos los días para ser mejor, para mostrar amor, para tratar a las personas como merecen ser tratadas. Y quiero que sepas algo, no tienes que seguir mis pasos. Pase lo que pase. Puedes elegir de otra manera. Puedes ser mejor. Puedes tomar decisiones basadas en el amor, no en el miedo o el odio. Jason se quedó sentado allí, absorbiendo cada palabra. Sus ojos escrutaron mi rostro, no con juicio ni enojo, sino con una profunda y reflexiva curiosidad. Casi podía ver cómo giraban las ruedas de su mente mientras intentaba darle sentido a todo lo que había dicho. Y en ese momento silencioso y poderoso, sentí que algo cambiaba. Sabía que entendía, tal vez todavía no del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para ver al hombre en el que estaba tratando de convertirme, lo suficiente para llevar adelante la esperanza de cambio por la que estaba luchando desesperadamente. Mientras continuaba hablando y compartiendo mi historia con el mundo, las reacciones fueron variadas. Algunas personas escucharon con el corazón abierto, viendo la sinceridad en mis palabras y el arrepentimiento grabado en mi alma. Aceptaron mis disculpas, reconociendo mis esfuerzos por enmendar el daño. Pero otros no fueron tan rápidos en perdonar. Su escepticismo era palpable y entendí por qué. Para muchos, mis acciones pasadas fueron demasiado pesadas para olvidar, demasiado dolorosas para simplemente seguir adelante. Y no los culpé. Nunca esperé perdón o absolución inmediata. No fue por eso que compartí mi historia. Sabía que no podía reescribir el pasado. Todo lo que podía hacer era seguir avanzando, un paso a la vez, haciendo mi mejor esfuerzo para vivir la vida a la que Dios me había llamado. Cuanto más me abría, más veía que los corazones comenzaban a ablandarse, a cambiar. Hablé en escuelas secundarias, en salas llenas de mentes jóvenes que todavía estaban formando su visión del mundo. Hablé con nuevos oficiales de policía, hombres y mujeres que recién comenzaban sus carreras, instándolos a ver a las personas a través del lente de la compasión en lugar de la sospecha. Compartí mi historia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, sobre mis errores, mi camino hacia la redención y el nuevo propósito que ahora definía mi vida. Hablé no solo del amor por la comunidad negra, sino del amor por todas las personas, enfatizando la unidad que florece cuando nos vemos como iguales a los ojos de Dios. Hablé de la dignidad, del respeto y del poder que surge cuando elegimos el amor en lugar del odio. Nunca olvidaré una tarde en particular en un evento comunitario en una pequeña iglesia. Acababa de terminar de hablar cuando una mujer se me acercó. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus manos temblaban cuando extendió la mano. No tienes idea de lo que esto significa para mí, susurró, con la voz cargada de emoción. Durante mucho tiempo he llevado en mi corazón esta amargura, esta ira hacia el mundo, hacia la gente que ha hecho tanto daño. Pero escuchar tu historia, me ha dado esperanza. La esperanza de que la gente realmente puede cambiar. En ese momento, algo profundo hizo clic dentro de mí. No se trataba solo de mí, de mi viaje o de mi necesidad de redención. Se trataba del efecto dominó del cambio, de cómo una conversación honesta, una confesión sincera, podían provocar la sanación en otra persona. No se trataba de buscar validación o demostrar que había cambiado. Se trataba del poder transformador del perdón, el amor y la capacidad humana de crecer. Y en ese momento, supe que, incluso si solo había marcado una diferencia en la vida de una persona, todo había valido la pena.
Han pasado años desde ese día crucial y, sin embargo, todavía reflexiono sobre el hombre que solía ser. Pienso en las personas que lastimé, las vidas que dañé, la confianza que destrocé. Esos recuerdos nunca se desvanecen por completo. Pero también pienso en el hombre en el que me he convertido, en el que ahora se esfuerza, todos los días, por ser mejor. Pienso en el padre que soy ahora, el esposo que tanto me esforcé por ser y en la diferencia que estoy marcando, una conversación, un acto de amor a la vez. Pienso en la esperanza que encontré en la gracia de Dios y en la sanación que me brindó abrazar su amor y elegir compartirlo con los demás. He aprendido una de las mayores verdades de la vida, que, sin importar de dónde vengamos, sin importar qué oscuridad haya en nuestro pasado, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no nos ve a través de la lente de nuestros peores errores. En cambio, nos mira con un amor, una gracia y una misericordia sin límites. Nos llama a superar nuestro pasado, a amarnos profundamente unos a otros, a servir desinteresadamente y a defender a los oprimidos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Estas palabras ahora viven en mi corazón, un recordatorio constante de su infinita misericordia. Y si hay algo que espero que la gente se lleve de mi historia, es esto: nunca es demasiado tarde. No importa quién seas o lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para recurrir a él. Nunca es demasiado tarde para amar, perdonar y marcar una diferencia en este mundo.